12:41 de la mañana nos acompaña ahora mismo en nuestra salita de expertos el doctor Gabriel de Arriba de la Fuente. Él es jefe de nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Pues un placer tenerte en el programa. Además, que vamos a hablar de algo importante para nuestra región, para Castilla-La Mancha, y es que hace poco leíamos en prensa que el Hospital de Guadalajara ponía en marcha la hemodiálisis domiciliaria. Esto no quiere decir, doctor, que no se hiciera antes, pero que han cambiado esas técnicas y esa metodología. Efectivamente, nosotros habíamos hecho ya a algunos pacientes para que hiciesen la hemodiálisis en su casa, y lo que ha sucedido en general en la sociedad y en la medicina en particular es que ha avanzado mucho la tecnología, y entonces ha hecho que la hemodiálisis domiciliaria en estos últimos años sea más fácil, porque las máquinas, los monitores son más pequeños, más sencillos de utilizar, y han implementado una tecnología de transmisión de datos mucho más eficaz. Entonces ha facilitado el que lo podamos retomar de nuevo ahora. Eso es muy importante para muchas personas que nos están viendo ahora mismo desde su casa. Quien no conoce a algún vecino, algún amigo, algún familiar que tiene que coger, pues cuando le toca, el autobús o llevarlo a algún familiar y desplazarlo hasta el hospital para poder hacerse la hemodiálisis. Son muchísimas ventajas que nos da nuestro sistema de la Seguridad Social aquí en Castilla-La Mancha, y además es que tiene ventajas hacerse esa hemodiálisis domiciliaria. ¿Cuáles son, doctor? Pues la principal es que los pacientes se pueden hacerla en el horario que quieran. Entonces, no es lo mismo ir a una institución, a un hospital o a un centro de diálisis a unas horas determinadas, que a veces son pronto por la mañana o a media tarde. Eso es. El transporte, que en general lleva su tiempo, porque suele ser transportes en ambulancias. Y el ejemplo típico es ese: uno se puede hacer la diálisis en casa viendo los partidos de fútbol. Tú lo estás viendo estando contigo, ¿verdad? O viendo y puedes estando estar contigo, haciendo efectivamente. la hemodiálisis domiciliaria. El paciente o la familia se pone en el horario que quieren y es mucho más cómodo para ellos. Mucho más cómodos. Además, tiene menos infecciones, ¿verdad? Ese paciente. Evitamos que haya más infecciones, porque muchas veces cuando los pacientes van a hacerse el tratamiento de hemodiálisis en su ambulancia, como puedan desplazarse, llegan algunas veces ya cansados, agotados. O sea, cuando ya van al tratamiento necesitan, ¿verdad?, cuanto antes que se lo hagan. Que yo conozco a muchas personas que han necesitado un trasplante de riñón y ya esos momentos son complicados. Efectivamente, usted lo ha dicho, el hecho, y sobre todo en estos dos últimos años o 2 años, sí, más de 2 años ya, con la pandemia, pues los pacientes que van en transportes colectivos se contagiaron mucho más que los que estuvieron en casa. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes en diálisis peritoneal que también se hace en casa, y el número de contagios fue significativamente menor, como ha pasado en todos los países, no solo en nuestro caso, en esos pacientes que estuvieron en casa. O sea, que no solo es la comodidad de la técnica, el hacerlo en el horario que uno quiera, el hacerlo en el sillón o en el sofá de casa, sino también el evitar riesgos de contagio y el poder en muchas ocasiones hacer una vida laboral activa, porque si yo hago la diálisis por la noche cuando he venido del trabajo, pues me puedo ir a trabajar al día siguiente perfectamente. Eso es. Y fíjense que también ustedes sabrán que los enfermos de riñón pues también estuvieron como en ese grupo de personas que estaban con más dificultad a la hora de tener o desarrollar una patología COVID, porque el COVID les afectaba más. De hecho, uno de los problemas que tenía el COVID cuando se avanzaba en los días podía ser una patología del riñón. Efectivamente, los pacientes trasplantados y los que están en diálisis, siempre desde el principio y desde la Sociedad de Nefrología se ha insistido mucho, han sido considerados pacientes de alto riesgo. ¿Se siguen considerando así? Sí. Seguimos en pandemia, que no se nos olvide. Sí. De hecho, pongo un ejemplo sencillo, y es que están en la lista para recibir la cuarta dosis los pacientes trasplantados. O sea que eso ha sido reciente en los últimos 2 meses, y son pacientes que se han vacunado antes que el resto de la población, porque son personas que pueden tener con más frecuencia esta enfermedad y más grave, lógicamente. Y agravarse mucho más. Eso es. Doctor, para que yo tenga el aparato en casa, pueda hacerme esa hemodiálisis domiciliaria, o incluso si ustedes se van de vacaciones, que a veces decían, bueno, ¿cómo me voy a ir yo si me tengo que ir a hacerme la hemodiálisis? Bueno, pues lo pueden llevar. Hombre, claro. Les permite desplazarse, disfrutar con sus familiares. Sí. Van a recibir una formación en casa.
claro, tenemos que, digamos, convertir a un paciente o a un familiar en una especie de enfermera médico. Y eso lleva tiempo, lleva un tiempo de dedicación que está arreglado, o sea, se hace una formación específica para que haya una absoluta seguridad en la diálisis en casa. El paciente tiene que conocer no solo el monitor en sí, sino también los riesgos, las posibles complicaciones y lo que puede hacer cuando surge un problema. Entonces se convierte en una especie de médico, aunque nosotros tenemos un control diario estrecho de lo que hacen a través de la telemática, de vías telemáticas, pues no deja de estar Porque el toda esa paciente. información ustedes la reciben, ¿verdad? Sí, A través de sí. los dispositivos móviles, Eso ningún es, problema. se recibe telemáticamente y se analiza cada día cómo ha sido También la de sesión. sus valores, cómo están. Eso es. Y luego se hacen revisiones presenciales de vez en cuando, o sea que no es que... Hay un paciente ya que está disfrutando de Sí, esta... sí, hay un paciente, tenemos ¿Y un cómo paciente. está? Pues está estupendamente. ¿Dónde vive? Vive en Azuqueca. En vive Azuqueca. de Henares. En Azucaica, en Guadalajara. En Guadalajara, sí. Vive en Guadalajara, en Azuqueca de Henares. ¿Y cuánto tiempo lleva? Pues la historia de este paciente es curiosa porque fue un paciente que empezó hace años con diálisis peritoneal, que es la otra técnica Sí, domiciliaria. vamos a ver la diferencia, que a lo mejor Sí, la gente no a lo entiende. mejor se entiende bien si lo explico con el ejemplo concreto Muy bien. de nuestro paciente. Este paciente tuvo una enfermedad renal hace muchos años y empezó diálisis peritoneal, que se lo hacía en casa. La diálisis peritoneal es una técnica complicada, pero bueno, trataré de explicarlo en un minuto. Se pone un tubito en la tripa del paciente y entonces se mete un líquido limpio. Ese líquido, al cabo de unas horas, se llena de productos de desecho, de urea y otros productos que el riñón elimina, y luego ese líquido se saca, se vuelve a poner otro líquido limpio y tal. Entonces, esa técnica se hace en casa, y este paciente lo hizo en casa. Afortunadamente, recibió un trasplante de riñón, y el paciente ha estado muchos años estupendamente, pero tuvo una serie de complicaciones y tuvo que volver Después del trasplante. Después del Porque trasplante. esas cosas pueden pasar. Claro, pero si uno lo mira, el mundo de las enfermedades de riñón es afortunado porque, digamos, puede uno mantenerse en diálisis, puede uno Que puede trasplantarse. pasar de un estadio a otro. Eso es. Y si el trasplante falla, puede volver a diálisis. Puede volver otra vez al tratamiento. Entonces, este paciente volvió a diálisis peritoneal otra vez. Sí. Pero era un paciente que al cabo del tiempo no pudo mantenerse en diálisis peritoneal y lo cambiamos a hemodiálisis. De tal manera que, como ve, hay 3 o 4 opciones. Y ahora que estamos son, en hemodiálisis domiciliaria. Eso, entonces estuvo en hemodiálisis en Primero en el el centro hospital. y luego lo pasamos a hemodiálisis en casa. Entonces ha tenido muchos avatares que reflejan un poco Pues la realidad. Es un buen ejemplo, doctor, para ver que al final, después de todos esos baches que se ha ido encontrando este paciente, ¿cómo se llama? Se llama José Luis. José Luis, que le mandamos un beso enorme a José Luis, por si nos está viendo. A pesar de los avatares que haya tenido, pues al final ha podido tener una vida gratificante Claro, y una vida en condiciones. Para él era muy importante mantener el trabajo, mantener la actividad con la familia y eso lo hemos priorizado, lógicamente. Es decir, que con esta técnica, pues ya digo, se puede organizar los horarios con su trabajo, con sus hijos y puede tener una calidad de vida pues bastante buena o vamos, prácticamente normal. Pues son buenas noticias, doctor, para nuestra región, para Castilla-La Mancha. Es un privilegio haberle tenido hoy aquí, que ha hecho un hueco usted, porque yo sé que están muy ocupados ustedes. Gabriel de Arriba de la Fuente, jefe de nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara. Hablamos de esa noticia que nos gustaba leer a todos. El Hospital de Guadalajara pone en marcha la hemodiálisis domiciliaria. José Luis es el primero que la tiene, ese paciente de Azuqueca de Henares. Y todos los avances que haya a nivel sanitario en nuestra comunidad estaremos gustosos de contárselo, porque todo eso repercute, por supuesto, positivamente en todos nosotros. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias yo también, en nombre de todo el servicio de nefrología del Hospital de Guadalajara, del SESCAM, y al fin y al cabo estamos aquí para servir a la población y a todos nuestros pacientes. Gracias, de verdad, doctor. Continuamos en Estando Contigo.